Saludos amigos y hermanos, que la bendición del Padre sea con cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Avanzando en el aperitivo de Más cerca estoy, llegamos a un libro sumamente importante. Es la primera carta del apóstol Juan, la primera carta escrita por el discípulo amado. Y allí en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice lo siguiente, primera de Juan 2, 18. Hijitos, esta es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Qué interesante la descripción que presenta Juan aquí. Tenemos que destacar varios aspectos. Uno de ellos pareciera leer el titular de un diario hoy. Pareciera que es una noticia del pleno siglo XXI lo que está presentando aquí, pero así es la palabra. En cualquier época que nosotros leamos el mensaje, hay algo para nosotros, algo para alertarnos y para darnos a entender el carácter actual que siempre tiene la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. En segundo lugar, cuando el apóstol Juan dice, hijitos, esta es la última hora, así como oísteis que el anticristo viene. Juan es el único en las escrituras que habla de el anticristo, que lo llama por ese nombre. El mismo Juan, el mismo discípulo amado, ya en el libro del Apocalipsis, en la Revelación, le llamará de otra forma, pero aquí le llama el anticristo. Y solo él en sus cartas menciona a este enemigo de la verdad con ese nombre, el anticristo. Y de manera interesante, el término anticristo no solo representa a alguien que está en contra de Cristo, sino que se coloca en lugar de él. Anticristo, en lugar de Cristo. Y a eso se refiere él cuando dice que ahora han aparecido muchos anticristos. Ya en el primer siglo, como anticipo de lo que habría de ocurrir en la hora final de la historia, habían aparecido muchos personajes que se daban por el Cristo mismo y que reclamaban de una u otra forma seguidores, adoración y que le creyeran a sus conceptos. Este mismo apóstol Juan, el discípulo amado, pues también habla acerca de que para conocer el anticristo, él dice una de las características: el anticristo no confiesa que Jesús ha venido en carne, que ha sido humano también 100% como lo era divino. No admite que fue 100% humano. Y esto tiene una conexión directa con una creencia que ha sido sostenida por un sistema religioso muy popular, pero que sostiene esta creencia en contra de la Biblia. Es la conocida creencia o dogma de la Inmaculada Concepción de María, donde con ese dogma se tira por el suelo el hecho de que Cristo haya tenido algún tipo de conexión con la humanidad, que haya sido hecho carne, como dice la palabra, en todo el significado que esto tiene en las Sagradas Escrituras, que haya tenido una naturaleza humana al encarnarse. Y esto es lo que dice el propio Juan cuando escribiendo el evangelio que lleva su nombre, él dice que aquel verbo, refiriéndose al amado Hijo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Así que esa verdad cardinal y presentada en la Biblia de una forma tan clara es negada por ese sistema que Juan le llama el anticristo, que ya Pablo en sus escritos le ha llamado el hombre de pecado, y que en el libro del Apocalipsis el propio Juan, quien es el que utiliza el término anticristo, en Apocalipsis le llama la bestia. De esta forma, la Biblia connota la actuación de este personaje que se opone a la verdad. Pablo, cuando habla en la segunda carta a los tesalonicenses sobre el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, él le llama hombre de pecado e hijo de perdición al mismo que Juan le llama anticristo. Habla acerca de cómo pretende ser igual a Dios, de cómo se siente en el templo de Dios reclamando la adoración y la prerrogativa que solo Dios merece y que solo Dios posee en realidad. Además de eso, el nombre hombre de pecado que se le da al anticristo, cuando nosotros vemos la definición que da Juan de pecado en 1 de Juan 3:4, él dice
que el que comete pecado infringe la ley, viola la ley, porque el pecado es violación o infracción de la ley. Así que decir hombre de pecado es lo mismo que decir el hombre que transgrede la ley de Dios, que enseña a transgredir la ley de Dios. Y eso nos conecta con lo que llama entonces Daniel el cuerno pequeño, otro nombre para quien Juan le llama el anticristo, para quien Pablo le llama el hombre de pecado y para quien el libro de Apocalipsis le llama la bestia. Así que cuando está describiendo Daniel en la antigüedad a este mismo sistema en una mirada profética hacia el futuro, dice que este sistema, dice que el anticristo pensaría en cambiar los tiempos y la ley, un ataque directo contra la ley divina. Y claro, cuando la Biblia nos habla de anticristo, de hombre de pecado, el cuerno pequeño de la bestia, no está hablando de una persona, está hablando de un sistema. Y es ahí donde muchas personas se han confundido y en cada época prácticamente han estado señalando a alguna persona destacada, algún dictador, alguna persona sospechosa que tiene poder en alguna nación, en alguna región del mundo, catalogándolo como si fuera el anticristo. Esto lo han hecho bajo la influencia no solo de falsas doctrinas y falsa forma de interpretar la profecía, como tienen muchos movimientos religiosos, sino que también sienten la influencia de producciones cinematográficas donde continuamente se presenta a un personaje como anticristo, con esos conceptos erróneos de una persona, un dictador, alguien que se sitúa de alguna manera con alguna postura de incredulidad, con alguna postura de ateísmo, abiertamente hablando, y nada se presta más para el engaño del enemigo que esos conceptos. Pensar que así ha de aparecerse el anticristo, el cual bíblicamente no es una persona, sino un sistema, tiende a confundir a las personas y hasta crear un patrón de pensamiento, un esquema mental mediante el cual no se acepta otra verdad cuando se trata del término del anticristo, que no sea pensando en un dictador, en un personaje, en un político, en algún poderoso económico, en algún enemigo tras la sombra, que él en forma individual surgiría de repente para cumplir algunos eventos proféticos. Nada más lejos de la verdad bíblica. La palabra profética más segura cuando habla acerca de este tema del anticristo siempre se refiere a un sistema. Por eso trasciende el tiempo. Por eso podemos hablar de diferentes periodos de hegemonía, diferentes periodos en que este sistema del anticristo ha actuado, ha atentado contra el pueblo de Dios, contra la verdad de Dios, ha pisoteado y echado por tierra la verdad, y cómo Dios de alguna manera por medio de su pueblo ha restaurado esas verdades, verdades que otra vez en el escenario final de la historia, en el último capítulo de la humanidad, recibirán también un atentado mediante el mismo sistema que se confederará, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, con todos los sistemas religiosos de la tierra, excepto con el único que no se unirá, ni por amenaza, ni por engaño, ni por soborno o chantaje. Estamos hablando del pueblo remanente de Dios, cuyas características son enumeradas también por el propio Juan más adelante en Apocalipsis, diciendo que ese pueblo guarda los mandamientos de Dios. Note bien, mientras el poder o el sistema del anticristo enseña a cambiar la ley, piensa en cambiar los tiempos y la ley, enseña a las personas a violar la ley de Dios como si fuera algo normal, algo que no fuera pecado, el pueblo de Dios levanta en alto la ley divina. Por eso es que dice la palabra y advierte que el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Que el Todopoderoso nos lleve a tener siempre la luz de la verdad de nuestro lado, a practicarla, a enseñarla, a no actuar con abominación cuando oramos, porque realmente respetamos la ley divina. Por eso dice la palabra claramente que no hay tropiezos para los que aman su ley, no hay tropiezos para aquellos que guardan sus mandamientos. Y así decía el salmista: cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu ley. Así se expresaba. Y por eso dice también el salmista que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. El poder o el sistema del anticristo y los que siguen al anticristo en diferentes cuerpos religiosos están atentando contra esa ley que los verdaderos hijos e hijas de Dios siempre exaltarán, porque es la norma de su carácter, un trasunto de la voluntad divina y de su carácter, como hemos dicho. Oremos al Señor en esta hora para estar tan claro como lo estaba Juan en detectar a los anticristos y al principal anticristo que siempre se ha opuesto a la ley divina, y así lo ha enseñado a través de diferentes cuerpos religiosos. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes de parte de la verdad. Oremos para que eso sea una realidad en nuestras vidas. Dios eterno, Padre de bondad y misericordia, gracias por revelar esta verdad en tu palabra. Y gracias por recordarnos con el apóstol Juan que ya esta es la última hora y que por eso hemos oído que viene el anticristo. Antes de que Cristo se manifieste en gloria, el enemigo invadirá el mundo con engaños, tratando de distraer a todos aquellos que están buscando la verdad. Pero el verdadero pueblo de Dios nunca se extraviará. Dios le seguirá dando luz, porque nada hará Jehová el Señor sin que antes anuncie su secreto a sus siervos los profetas. Gracias por esa promesa, Señor. En tus manos nos depositamos para que nos guíes paso a paso por senderos de justicia y obedeciendo tu santa ley. En el nombre de Jesús. Amén.